Hola, soy Sandra González Ramírez, pertenezco al grupo M8C6G18BC074 de Prepa en línea C. Mi facilitadora es Ileana Rubí Pacheco Bracamontes y en esta ocasión les presentaré mi proyecto integrador, Investigación de los Derechos Humanos. Mi fecha de entrega es el 26 de abril del 2020. Introducción. Los derechos humanos son todos aquellos derechos que tenemos solamente por el hecho de ser humano. Respetarlos ayuda a que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. Por otro lado, la diversidad cultural es cuando existen, conviven e interactúan diferentes culturas en el mismo espacio geográfico. Por lo tanto, podemos decir que la relación entre diversidad cultural y derechos humanos es relevante, pues la defensa de la diversidad cultural es inseparable del respeto por la dignidad de la persona, ya que toda cultura tiene dignidad y valor que merecen ser reconocidos y protegidos. Objetivo de estudio. Mi objetivo de estudio son los derechos humanos en los pueblos indígenas. Este objetivo lo abordaré en el estado de Jalisco, ya que es en este estado donde vivo y donde me ha tocado ver por las calles personas, en su mayoría de pueblos indígenas, batallando por la falta de oportunidades y discriminación, con la que se encuentran al trasladarse a la ciudad en busca de una mejor vida. Es por ello que considero importante proteger los derechos humanos en mi comunidad, y más aún si a esto le agregamos que muchas veces son niños los que andan por las calles, ya sea trabajando o pidiendo limosna. Planteamiento del problema. El problema que elegí son la falta de oportunidades laborales y de educación que sufren los pueblos indígenas. Esta falta de oportunidades se ve reflejada principalmente en las calles, pues muchas personas indígenas han llegado a la ciudad en busca de una mejor vida, pero se encuentran con lo contrario, ya sea por falta de educación para cumplir con los requerimientos de los empleadores o por la falta de oportunidades laborales para el nivel educativo que presentan, por lo que se ven obligados a tomar trabajos con salarios muy bajos y en muchas ocasiones tienen que soportar largas jornadas de trabajo. También existen casos donde se trasladan en busca de continuar con su formación académica y han tenido la necesidad de trabajar para solventar los gastos. Y algunas ocasiones se ven obligados a dejar los estudios por la baja economía o por la falta de tiempo y debido a los horarios laborales o incluso se ven obligados a pedir limosna. Dentro de los objetivos y preguntas de investigación que abordaré son: objetivos. Indagar el por qué se da la discriminación a las personas originarias de pueblos indígenas, mayoritariamente. Exhibir la falta de oportunidades laborales y de educación a las que se enfrentan las personas originarias de pueblos indígenas, para tratar de mejorar su situación económica y de alfabetismo. Investigar los artículos de la Carta de los Derechos Humanos que protege a los pueblos indígenas, para ver si es necesario fortalecerlo. Obtener información sobre casos de violación de derechos humanos, laborales y de educación hacia los pueblos indígenas, para generar conciencia. Preguntas de mi investigación. ¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrentan los pueblos indígenas al trasladarse en la ciudad? ¿Cómo pueden apoyar las autoridades a las personas de pueblos indígenas para obtener mejores oportunidades laborales? ¿Qué apoyos se tienen para que los pueblos indígenas se desarrollen académicamente
y en qué necesitan fortalecerse. Justificación. Pues esta investigación la realizo porque me he dado cuenta que cada día es mayor la cantidad de indígenas que emigran a las ciudades, debido a la falta de oportunidades en sus lugares de origen. He escuchado y leído que a algunos de ellos se les ha complicado la vida tanto para encontrar trabajo como para que se les respeten el valor de los trabajos que realizan, por ejemplo en las artesanías. Esto ya sea por ignorancia a sus derechos humanos, por miedo o por no poder comunicarse con otras personas, ya que en muchos casos solo hablan su lengua natal. También me he dado cuenta que en muchas ocasiones entre ellos se encuentran niños, mismos que no siempre asisten a la escuela, sino que trabajan para ayudar a los gastos. Esto por supuesto que provoca el nivel de analfabetismo crezca. Por otro lado, he escuchado de personas que se trasladaron a la ciudad para continuar los estudios superiores y por motivos económicos se han visto obligados a tomar trabajos para solventar los gastos e incluso dejar los estudios por no tener lo suficiente para continuarlos. La delimitación espacial de esta investigación se realiza de acuerdo a lo visto en el estado de Jalisco. Sin embargo, creo que esta situación se da en muchas partes del país. Población. Pues de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, existen 53.695 hablantes de lengua indígena en Jalisco. Dentro del marco teórico de mi investigación, esto fue lo que encontré en las diferentes fuentes que consulté, mismas que les presentaré al final de este video. Tras la caída de México Tenochtitlan, en 1521 nació un sincretismo cultural, que tuvo por consecuencia un mestizaje racial, el cual terminó generando una política dentro de la cual se fundamentó una discriminación auspiciada por el poder virreinal. Una vez que se estableció un régimen dentro del territorio mexicano, los indígenas quedaron sujetos a la vulnerabilidad y pasaron a ser súbditos de segunda categoría, individuos conquistados y por lo tanto sujetos al pago de tributos de acuerdo a las tradiciones arrastradas del feudalismo medieval europeo. El surgimiento de los sistemas de encomiendas y establecimiento de un régimen nominal de castas terminó por generar una discriminación que perpetúa hoy en día en Latinoamérica, dividiendo a los individuos de los blancos casi de forma perpetua. El inicio de la vida independiente marcó por primera vez en México un nuevo espíritu de unión entre los sectores de la población. Sin embargo, la independencia no fue garantía para el resurgimiento de los pueblos indígenas, pues el primer presidente mexicano de orígenes indios no llegó sino hasta 1857, con el ascenso de Benito Juárez. Este hecho, a pesar de traer cambios, no fue muy sustancial en las oportunidades de la población indígena, la cual siguió inmersa en un rezago educacional y laboral. Es evidente que el rezago y discriminación a la cual está sujeta la población indígena es una herencia del periodo virreinal, y aunque ya han transcurrido más de 2 siglos desde que México proclamó su independencia, este pesado legado sobrevive, a pesar de ir en contra de toda razón lógica. Como se analizó anteriormente, la discriminación hacia los indígenas en México es un fenómeno histórico-social que se encuentra presente de diferentes formas, que han impactado negativamente en aspectos como la salud, la educación, el acceso a los servicios básicos, la vivienda y, por supuesto, la inclusión en el mercado laboral. En fin, en el respeto a los derechos humanos. México es un país que no solo se caracteriza por una gran diversidad sociocultural, sino también por una gran variedad lingüística y étnica.
Según el segundo conteo de población y vivienda 2005, en el país hay un aproximado de 10 millones de indígenas, quienes conservan cerca de 85 diferentes lenguas y dialectos. A pesar de esta característica positiva, que puede significar la conservación de la historia viva de un país, los indígenas enfrentan muchos desafíos y sus derechos humanos son violentados constantemente. De tal manera que pobreza y discriminación parecen ser dos situaciones que se entretejen en una compleja trama, en la que la economía moderna parece cerrar sus puertas ante los indígenas, no permitiéndoles oportunidades de desarrollo o bien marginándolos a aquellas actividades de bajo nivel por considerar que son de capacidades inferiores a los del resto de la población. De acuerdo con la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México, por sus siglas AMICM, aunque una considerable cantidad de sus integrantes culminan licenciaturas, maestrías y doctorados, siguen padeciendo gran dificultad para obtener el empleo. Según esta asamblea, a pesar de estar igualmente capacitados que el resto de la población, a los indígenas no se les considera para ocupar puestos gerenciales o de decisión en los centros laborales, lo cual, sumado a los prejuicios y el olvido de la identidad mexicana, es una clara evidencia de la discriminación que aún se manifiesta en México. En cuanto a la creencia de que los indígenas tienen menos capacidades para responder a las necesidades laborales de una empresa, esta es una idea que se sustenta en la presunción de que la educación que se da en las zonas rurales es deficiente y que en la mayoría de los casos los indígenas no cursan todos los grados de educación básica. Sin embargo, esta situación puede ser debatida cuando la persona que busca empleo cuenta con educación universitaria o de posgrado, pues día con día un mayor número de personas indígenas se matriculan en la mayoría de las universidades del país, lo que invalida la creencia de que hay cierta diferencia formativa. Las posibilidades de terminar de estudiar, encontrar un trabajo o simplemente acceder a servicios básicos en México se reducen significativamente si una persona es parte de una comunidad indígena. Así lo revelaron los estudios de Oxfam y Coneval en 2008 y 2018. En el tema educativo, el 6.2% de los hablantes de lenguas indígenas llegan a nivel superior, frente a un 23% de no hablantes de lenguas indígenas. Lamentablemente, otro de los resultados muestra que el 43.2% de los hablantes de lenguas indígenas no completan la primaria. El inadecuado modelo educativo en zonas indígenas radica principalmente en calendarios y horarios que no toman en cuenta los ciclos agrícolas y migratorios, ni las obligaciones familiares de los niños, como son trabajar y cuidar de los hermanos menores. La educación en estas comunidades se basa en la comunicación y enseñanza del español en los primeros grados de primaria, cuando los estudiantes están en proceso de afirmar la estructura de su propia lengua. Pero los métodos centrales en repetición de memorización de datos están en abierta contradicción con la forma en que los indígenas aprenden y socializan los contenidos culturales de los pueblos. Las deficiencias de la educación indígena en nivel básico se constatan cuando los estudiantes pretenden cursar a la preparatoria o una licenciatura. César Díaz Galván, responsable de la Unidad de Apoyos a Comunidades Indígenas de la UDG en el 2009, indica: cuando realizan los exámenes de admisión, el 99% reprueba porque tienen una formación deficiente y la prueba no está diseñada para ellos. A pesar de esto,
cada semestre ingresan alrededor de 10 indígenas, pero no encuentran trabajo al terminar sus estudios por actos discriminatorios. Acentúa además que en las telesecundarias el nivel es deprimente, en la mayoría falla constantemente la energía eléctrica, no tienen material bibliográfico, no hay baños, no hay agua ni drenaje, los maestros o asesores suspenden clases cuando quieren y todo esto repercute en los indígenas, dando como resultado que los indígenas tengan una formación de pregrado deficiente. En el diario El Informador del año 2009 se habló de casos de niños donde se tienen que levantar a las 4 de la mañana porque tienen que caminar por mucho camino peligroso entre serranía para entrar a las 8 a clases. Incluso tienen que dejar de asistir a clases porque tienen que trabajar en la siembra del maíz y frijol, trabajo que no se les paga, pero lo tienen que hacer para comer. Esto les afecta en gran medida el aprovechamiento académico y, por si fuera poco, la mala nutrición. En otro caso, del mismo diario, pero del año 2014, se habla de un joven procedente de Santa Catarina, Mezquitic, que se trasladó a la ciudad para estudiar la licenciatura de agronomía en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, como le faltó dinero para comer, para pagar la renta y los trámites de la universidad, se dedicó a vender artesanías con sus primos. Y por supuesto, dejó de estudiar. El artículo 17 del Derecho de Comunidades y Pueblos Indígenas indica: los individuos y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable. El artículo 14 de los derechos de comunidades y pueblos indígenas dice: el derecho de los pueblos indígenas a la educación también está protegido por otros instrumentos internacionales de los derechos humanos. Por otro lado, el objetivo 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible insta a asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situación de vulnerabilidad. Pero a pesar de lo impuesto en estos instrumentos, la mayoría de los pueblos indígenas no pueden ejercer plenamente el derecho a la educación y laboral. Además, existen graves disparidades en materia de educación y laboral entre los pueblos indígenas y la población en general. Metodología. La metodología que se utilizó en la investigación es mixta, lo que quiere decir que es cualitativa porque en esta investigación se identifican y analizan las estructuras y los sistemas de realidad humana, y es cualitativa porque comprende la realidad como un todo unificado. Mi experiencia al hacer esta investigación en las ciencias sociales pues fue muy sustancial, porque me he dado cuenta de algunos desafíos que las comunidades indígenas atraviesan para poder subsistir. También, y con gran tristeza, he reflexionado sobre la historia de la discriminación indígena desde tiempos inmemorables. Considero que es lamentable que se sigan dando casos de discriminación y que la mayoría de las veces los apoyos que se brindan no abarquen en su totalidad las necesidades que se tienen para cubrir, para que los integrantes de los pueblos indígenas se sigan superando. Pero al mismo tiempo, es admirable que a pesar de todos los desafíos por los que atraviesan ellos, sigan luchando para tener una mejor educación que les permita salir adelante en este mundo que da por sí es tan complejo. Por tal motivo considero de gran importancia se valoren estas personas que con grandes esfuerzos logran salir adelante
y se les den las oportunidades necesarias para poder estudiar y laborar decentemente. Estas son mis referencias de la investigación. Gracias por su atención.